unos marcadores de chicos. Para ser más precisos, a matarla, un yankee hijo de puta. Entonces ya no se puede hablar así nomás. Es necesario odiarlo, destruirlo. Hay que pelear con rabia y encontrar la manera de acabarlo. Salirles al encuentro como sea y además decir, como un rezo casi obligatorio, yankee hijo de puta, todos los días. Y enseñárselo a los chicos. Radio Caput. Por amor a la vida, nada más, simplemente. Esas cosas. Norberto Galazo en Caput. Radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @Radio Caput, o en Facebook, Radio Caput. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. En Caput Milagro Sala pasan cosas. Y sigan así, sigan adelante, porque necesitamos medios como ustedes que digan la verdad y que no anden con miedo. No es fácil competir con Clarín, no es fácil competir con las corporaciones. Estamos medios como ustedes. Conservar el espíritu de rebeldía. Hoy les toca competir a ustedes, ¿no? Radio Caput. Necesitamos medios como ustedes que digan la verdad y que no anden con miedo. Esas cosas. No puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mi... Bueno, estamos volviendo, pasamos los teléfonos, el teléfono de la radio, si se quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer al 11 65 16 44 46, 11 65 16 44 46. Se pueden buscarnos en las redes sociales, en Twitter, Instagram, Facebook, como Radio Caput. Después, si se quieren comunicar al teléfono del programa específicamente y se quieren contactar con nuestra organización también, lo pueden hacer al 11 65 82 70 97, 11 65 82 70 97. Nos encuentran en las redes sociales como Radio Soberanes con X, y después pueden buscar a la organización también en las diferentes redes sociales como Soberanes con X. Bueno, seguimos conversando con Eva y con Johnny, pero quería empezar por algunas cuestiones antes de preguntarle a ellos. Ellos proponen un acuerdo urbano, entre algunas, no voy a leer todas, pero ligado a lo que estábamos conversando, la revisión integral del Código Urbanístico y su suspensión en los barrios donde esté generando mayor impacto negativo, derogar todos los convenios urbanísticos. Una segunda cuestión, terminar con las concesiones costaneras 100% verde y pública, plantean. Destinar la totalidad de los playones ferroviarios y las grandes superficies de tierra pública a espacios verdes, y que no la regale la reta, como estaba explicando Jonathan. Plantar 1 millón de árboles, aprobar una ley de democracia participativa que establezca en todos los niveles instancias de participación ciudadanas vinculantes. Después sigo. Antes de ir al acuerdo, para que me lo expliquen un poco mejor, ¿por qué la ciudad es tan sucia? O no toda la ciudad, ¿no? Tendríamos que decir, ¿hay partes y partes o me equivoco? ¿Johnny? Bueno, el tema de la higiene urbana en la ciudad de Buenos Aires comenzó siendo un gran negocio. Esto que quizás planteabas al principio, ¿no? La resistencia ciudadana frente al neoliberalismo. Ahí también nosotros vamos un tanto al fondo. Ojalá fuese neoliberalismo. En los 90, cuando se privatizaban, ¿qué te decían? Necesitamos capitales privados para que inviertan en los servicios públicos, y luego esos capitales privados obtengan o recuperen el dinero invertido y ganancia a través de lo que va generando la concesión. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, en el caso de Macri y Larreta, el dinero lo pone el Estado. El Estado pone toda la infraestructura de la recolección de residuos, le compró los camiones a las empresas, se hizo cargo de la indemnización de los trabajadores de las concesiones que se vencieron y que luego fueron incorporadas a nuevas concesiones, pero la indemnización de empresas que tuvieron 30 años y que tuvieron cierta previsión de que en algún momento finalizaba la concesión, tenían que indemnizar, el Estado se hizo cargo. Entonces, la inversión la realiza el Estado. Y el Estado es el que le paga a las empresas
en la generalidad de las concesiones, la rentabilidad mensual. Es decir, hay cero inversión y cero riesgo empresarial. En ese contexto se manejan las concesiones. Puede ser, si hablamos de Ecobici es lo mismo, si hablamos de subte es lo mismo, si hablamos de alimentación escolar es lo mismo, y si hablamos de recolección de residuos es lo mismo. ¿Qué es lo que pasó en su momento en la discusión con la nueva reprivatización de residuos? Se había votado la ley de basura cero, tiene ese nombre, ¿no? Basura queda mal, residuo, ¿no? Pero la ley de basura cero se conoce. Y en ese momento se pensaba en un sistema integral, donde el sistema de recolección de húmedos, que es el que vemos de los camiones con los contenedores negros, se integre al sistema de recolección de los secos, que son de lo que llamamos los cartoneros, ¿no? Para que se entienda. Eso lamentablemente no sucedió y se separaron los dos servicios. Entonces tenemos un servicio donde los trabajadores y las empresas ganan muy bien, y tenemos un servicio prestado por las cooperativas con obviamente una muy inferior inversión del Estado, ¿no? Que fueron creciendo, se fueron organizando mejor, prestan un servicio importantísimo a la sociedad, pero no tiene el nivel de inversión del Estado que tiene el otro sector de servicios. Hay un problema de la confluencia de ambos servicios que genera que los contenedores no estén limpios constantemente. Eso por una parte, ¿no? Ahí tenemos que ir hacia una integralidad del servicio la próxima vez que se tenga que discutir la concesión, que curiosamente la Reta prorrogó sin estar vencida la concesión varios años más hasta 2024. Es decir, adelantó el negocio que tendría que tomar el próximo jefe de gobierno. El segundo tema es la ciudad de Buenos Aires se está transformando en un polo gastronómico a cielo abierto, ¿no? Hay una gran ocupación del espacio público, desregulada, descontrolada, que no paga un peso. Eso también es importante decirlo, ¿no? Hablamos de los niveles altos de indigencia de la sociedad, y quizás esa ocupación del espacio público que era necesaria para los restaurantes, los servicios gastronómicos en época de pandemia, al 2023 ya no es tan necesaria, o por lo menos no es necesaria que sea gratuita. Están ocupando gran espacio público sin pagar un peso, mientras tenemos alto nivel de indigencia. Si el Estado cobrara por ese uso de espacio público, tendría el dinero suficiente para terminar la indigencia en la ciudad de Buenos Aires. Obviamente, ese dinero no va al presupuesto, sino va a la caja política, ¿no? Por algo se mantiene ese sistema, si no habría forma de entender que funcionarios sostengan el sistema sin cobrar nada por el uso del espacio público. Eso ha generado, nuevamente repito, permiso por toda parte de la ciudad y cero control. Hay ocupaciones que ni siquiera tienen permiso o ocupan sectores no permitidos. Y eso ha generado gran cantidad de residuos en la vía pública que no se controla. Sí, de hecho hay muchos barrios que están en emergencia, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver con los cascos históricos, en donde ahí se ha transformado los barrios de San Telmo y Montserrat en un polo gastronómico a cielo abierto, en donde la basura se acumula en las esquinas, proliferan las ratas, y la realidad es que transitar en muchas de estas zonas es prácticamente imposible, y también es prácticamente imposible habitar en estos barrios porque, sin duda, esa desregulación absoluta del uso del espacio público por parte de la actividad gastronómica, sin control, que además lo hace, como planteaba Johnny, gratuitamente, hace que las familias no puedan transitar muchas zonas del barrio, que no puedan descansar, y además eso nos lleva a un escenario de emergencia sanitaria en términos de lo que tiene que ver con la basura que se acumula y los residuos. Así que esa lógica que contaba Johnny, que era la que planteábamos al principio como uno de los mecanismos del saqueo, que tiene que ver con privatizar el conjunto de los servicios urbanos, es una lógica que repite, ¿no? Vos mencionabas las bicis, el subte. Bueno, también tenemos acá en la ciudad de Buenos Aires privatizado la concesión de camiones aguateros. Acá en el distrito más rico de nuestro país, el gobierno destina, ¿sí?, miles y miles de millones de pesos para un servicio que precariza el acceso al agua potable. Acá en la ciudad de Buenos Aires, 1 de cada 7 habitantes no accede formalmente al agua potable. 140.000 porteñas y porteños almacenan agua en baldes y cacerolas, y por supuesto hay un grupo de empresas que hacen negocios multimillonarios con los camiones cisterna y con los camiones desobstructores. Si nosotros miramos, ¿sí?, de esas concesiones los montos que reciben, vemos que fácilmente podríamos reemplazar esos camiones cisternas para construir las redes de agua que necesitamos, o al menos garantizarle a cada hogar tener un tanque en donde almacenar el agua de manera segura que estos camiones reparten. Y la verdad, garantizar un tanque en cada hogar
significaría en términos económicos 20 días de propaganda de la reta, ¿no? 20 días de propaganda versus 20.000 tanques para poder mitigar la emergencia sanitaria en el sur de la ciudad. Quien nace en el sur de la ciudad nace condenada y condenado a vivir 10 años menos respecto a quien nace en los barrios de Palermo Núñez. Quienes nacen en el sur de la ciudad como consecuencia de no acceder al agua, a la cloaca, a una política adecuada en términos de manejo de residuos, está expuesto a ver duplicada la mortalidad infantil respecto, por ejemplo, al barrio de Belgrano. Entonces, me parece que es importante poder poner, ¿sí?, sobre la mesa un diagnóstico, poder acordar un diagnóstico. Este modelo que nos plantean es un modelo que no tiene solución. Acá hay que plantear un modelo de ciudad totalmente distinto. Este modelo no puede maquillarse, no puede retocarse, hay que cambiarlo, ¿sí?, completamente para justamente poder terminar con esta fragmentación, con esta profundización de la desigualdad y con este proceso acelerado de ir precarizando el cotidiano de las porteñas y de los porteños a partir de ir consolidando este modelo de saqueo. Ahora, sí. Perdón, Dale, ¿no? perdón. Pero digo, no es solo el tema de que se entregan o se contratan las concesiones, sino que también el Estado, digamos, pone el material. O sea, podría tranquilamente, digo, en el caso de los residuos, tiene los camiones, tiene la estructura, la pagó. Y no solo eso, sino que además le paga a alguien para que le haga el trabajo cuando podría solucionar el tema laboral, por ejemplo. Absolutamente. Digamos, hay un mecanismo que repite en donde el Estado pone todos sus recursos y se los entrega a un privado para que haga el negocio. Un privado que además nos precariza a partir de ese servicio. Claro. Con la tierra pública es algo que también se ve muy claramente. El Estado pone la tierra, o sea, las porteñas y los porteños aportamos la tierra pública, aportamos el dinero para construir infraestructura en esa tierra pública y el gobierno después se la da a un privado para que haga enormes negocios. Tenemos el ejemplo de la confitería en el Parque de la Memoria, allá en la Costanera Norte. Pusimos la tierra pública, pusimos 120 millones de pesos para construir una confitería y luego un privado va a explotar esa confitería pagando alrededor de 200 pesos el valor del alquiler por metro cuadrado por mes. La verdad es algo completamente alucinante. Sí, claro. Es un regalo constante, digamos, no es que el Estado no interviene, sino que al contrario, interviene regalándole a la... Es un Estado que está planificado a partir de la injerencia y el acuerdo con el Poder Inmobiliario Financiero. Claro. Entonces, cuando el Poder Inmobiliario Financiero planifica, el resultado es la emergencia en la que está la ciudad. Claro. Bueno, les quiero, digo también por nuestro tiempo, quiero 2 temas más. Uno es, ustedes dieron batallas y en algunas dieron batallas que salieron bien, ¿no? Digo esto porque hay como que los procesos populares y las resistencias, esto, lo otro, o ganan o pierden, ¿no es cierto? Uh-huh. Esa es la dinámica. En la vida real de todos los luchadores y de todos los revolucionarios en el mundo, la mayor parte es que se pierde y algunas veces se gana, ¿no? Eso indica también lo que significa desde el punto de vista de valores de los que resisten, de los que transforman, los que luchan por mejorar la vida de sus pueblos. En este punto, porque también se intenta crear la idea de que la reta, el macrismo en la ciudad es una especie de invencible y que las batallas no se pueden dar porque ellos logran un enorme... Bueno, cuéntame un poquito eso, tomando en cuenta también los horarios, porque tengo un tema más, algunos temas más que preguntarles. Bueno, yo la verdad que muy rápidamente, yo creo que estamos en un momento en donde el nivel de resistencia ciudadana es enorme. La verdad es que venimos notando cómo en los diferentes barrios de la ciudad de Buenos Aires vienen los vecinos y las vecinas organizándose para ponerle un límite a esta lógica saqueadora. Desde Núñez hasta llegar a los barrios de la Comuna 4, de la Comuna 8, en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Lo cierto es que este modelo de saqueo hoy está impactando al conjunto de la ciudad y así vemos importantes luchas ciudadanas que intentan ponerle un límite y que se organizan para ponerle un límite.
en la zona, por ejemplo, de Núñez, Caballito, Chacarita, Villa Devoto, vemos cómo las familias se organizan para poder frenar el código urbanístico, ese delirio que nos propusieron en el 2018 para habilitar la sobreconstrucción de entre un 300 y un 700% en la ciudad de Buenos Aires, sobreconstrucción especulativa que está colapsando el conjunto de los barrios porteños y que además está arrasando, ¿no?, con el patrimonio barrial, con nuestra memoria, con nuestra identidad. Eso en primer lugar. Por otro lado, seguro que recordarán la importantísima resistencia ciudadana en relación a poder recuperar la costanera y el río. Sí, claro. Y la verdad es que si bien el gobierno avanza y avanza privatizando la costanera, avanza privatizando la reserva ecológica últimamente, lo cierto es que se ha podido instalar en la agenda pública que es imprescindible recuperar la costanera en el marco de la crisis climática. Necesitamos que la costanera sea un parque 100% verde público, es una zona de amortiguación y es clave para que los vientos ingresen, mitiguen el efecto de calentamiento, para amortiguar precipitaciones y eventualmente frente a los ascensos que podría tener el río poder tomar acciones. Así lo están haciendo las ciudades del mundo, ¿no? Acá vamos a contramano de lo que sucede en el mundo. Pero notamos que hay una enorme vitalidad ciudadana que no tiene una representación política. Y ahí un poco nuestra propuesta y ahí un poco el nombre, ¿no?, de nuestro movimiento. El movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos. Poder darle representación política a quienes territorializan cotidianamente la práctica política. Eso nos parece muy importante y por eso es que nuestras listas están conformadas, ¿no?, por candidatas y candidatos que hablan en primera persona y que vienen siendo protagonistas de estos 16 años de resistencia a la gestión macrista. Una resistencia que ha tenido enormes conquistas, no solamente en su intento de instalar una agenda distinta, sino también frenando muchísimas de las ventas de tierras públicas. Acá seguro Johnny puede dar mucho más detalle, pero con las acciones colectivas en la justicia hemos podido frenar la venta de 100 hectáreas de tierras públicas. Sí, algo importante a resaltar es más allá de quizás luchas ganadas concretas, ¿no?, que está referido a impedir la venta de Costa Salguero, por ejemplo, frenar torres ilegales. Salió noticia que se frenaron Ciudad Palmera, de la empresa Irse Portland, que no son luchas individuales de nuestro movimiento, sino son luchas colectivas, ciudadanas. Se frenó la torre Erasto San Telmo en el casco histórico, 2 torres en Luis María Campos, logramos acciones judiciales para que en pandemia se lleve agua potable a los barrios populares. Podemos mencionar muchísimas acciones concretas, pero creo que el principal logro es que estamos logrando ganar una disputa de sentidos en la ciudad. Una de esas consecuencias es que no hay candidato de las fuerzas políticas que salga a bancar la planificación de la ciudad. Desde Jorge Macri, Lustó, Santoro y el resto de las fuerzas, incluida nosotros, están diciendo que la planificación, el código urbanístico debe ser revisado. Están diciendo que no más excepciones inmobiliarias. Entonces, esa disputa de sentidos, después veremos si lo hace o no lo hace, ¿no? Jorge Macri prometía lo mismo a Vicente López antes de ganar, cuando fue intendente hizo 500 excepciones inmobiliarias. Pero por lo menos la disputa de sentidos sabe que para ganar no puede decir lo contrario. Entonces, ese es un gran triunfo ciudadano. El segundo triunfo, que tiene que ver con el nombre del movimiento, es que los barrios también ya tienen internalizado que tienen el derecho a decidir sobre sus barrios, sobre sus comunas y en las políticas urbanas, ¿no? Que ya no van a aceptar el cheque en blanco de que elegimos cada 2 años y que el Poder Ejecutivo y la Legislatura tomen decisiones por la ciudad sin nivel de participación. Entonces, la participación es algo transversal de los reclamos de cada asamblea de la Ciudad de Buenos Aires. Y eso es una disputa de sentido, es decir, no queremos una concentración de poder, descreemos en la democracia representativa porque está cooptada por el poder inmobiliario financiero, que nosotros queremos transicionar hacia una democracia participativa. Y esto es algo que empezamos a impulsar hace 15 años, que lo impulsaron otros cuando votaron la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, que dice que la ciudad se tiene que organizar con la democracia participativa. Nosotros retomamos esa lucha, tratamos de darle cuerpo en un contexto político donde ningún partido creía en la democracia participativa, y ahora logramos que la ciudadanía se dé cuenta que la salida para esta ciudad alternativa es justamente que la ciudadanía se involucre. En la Ciudad de Buenos Aires no hay apatía política, lo que no hay es representación institucional de esa vitalidad democrática, y lo que no hay son espacios institucionales donde la ciudadanía puede ejercer su derecho a participar. Bueno, le decimos de paso, el jueves 3 de agosto vamos a recibir al movimiento en Soberanos. Vamos a discutir con ellos el acuerdo urbano. Le vamos a acercar algunas ideas que tenemos, que hoy no es el tema.
que pensamos sobre la ciudad de Buenos Aires. Así que hoy es para que ustedes puedan explayarse. Estamos tratando de, ahora empezamos a cerrar, pero les quiero preguntar más ya no del programa, me quedan un montón de cosas que les había dicho que les iba a preguntar y no puedo, pero les quiero preguntar el impacto de algunas cuestiones de declaraciones de dirigentes de Juntos por el Cambio. Una la García Moritán con el spot de barrer con el Ministerio de Desarrollo Social. Para los que no son de la Ciudad de Buenos Aires y escuchan el programa, se escucha en muchos lugares del país, todos tienen claro que es un edificio muy grande que está en la 9 de julio, donde se procesan los reclamos, tienen de los dos lados la imagen de Evita, es una cosa histórica nuestra, y este hombre, este legislador, propone explotarlo y derrumbarlo, entendiendo que así se van a solucionar los piquetes. Lo único, la verdad que es poco opinable eso, porque es una estupidez. La parte que con eso se solucionan las luchas sociales, los piquetes, los reclamos, no merece ni contestarse. Pero tiene una cosa simbólica muy fuerte, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? Sí, obviamente, a ver, por una parte, Moritán forma parte de una coalición de gobierno que tiene esa visión de ir descentralizando los ministerios, llevándolo a extremos de la ciudad, para que no se concentren o no sea más accesible los reclamos. Porque una cuestión es llevar al ministerio, otra cosa es abrir ventanillas, ¿no?, en toda la ciudad para que sea accesible a la población. Son dos cosas distintas. Ellos querían sacar los lugares de reclamos del centro de la ciudad. A eso se le suma la cuestión simbólica. No está hablando de otros edificios, está hablando de un edificio que tiene una simbología histórica muy fuerte, que tiene el retrato de Evita, ¿no? Entonces es una cuestión simbólica y obviamente se unen ambas visiones. Lo que vemos en el trabajo de Moritán en la legislatura, en la Ciudad de Buenos Aires, es plantear esas ideas extremas, ¿no?, para tener visibilidad, funcionar como quien plantea las cuestiones extremas que quizás el gobierno no se anima a plantear también, y empezar a tomar en discusión esos ejes que quizás ellos consideran que irritan a la ciudadanía, que son un tema de los piquetes, los cortes y el obstáculo de tránsito en el área central de la ciudad. Obviamente que la responsabilidad del estado de la situación en Argentina, como bien nos venimos recalcando, no solamente de este gobierno, sino también del gobierno anterior, también del gobierno de la ciudad actualmente presente. La solución para los cortes y los piquetes es solucionando la cuestión social y la cuestión ambiental también, porque hay muchas movilizaciones de las cuestiones ambientales también en la ciudad. Sí, a ver, me parece que esa lógica, ¿no?, de hacer comentarios disruptivos, que además, la verdad, ni siquiera ameritan mucho análisis, sí, claro, es bastante característico de ese espacio político y sus aliados. Yo recuerdo cuando llegó la primer iniciativa popular a la legislatura porteña. Estamos hablando de la ciudad de Buenos Aires, una ciudad que se organiza bajo los principios de la democracia participativa, y cuando llega esa primera iniciativa popular que tenía que ver con recuperar Costa Salguero y transformarla en un parque verde y público, me acuerdo cómo muchos de los aliados del PRO en la ciudad planteaban que lo que querían eran más y más toneladas de cemento. En ese caso, bueno, era el espacio vinculado a Milei, otro de los candidatos a jefe de gobierno, que es Ramiro Marra. La verdad es que estamos escuchando, ¿no?, muchos comentarios completamente desatinados que no, la verdad, meritan ningún tipo de análisis. Jorge Macri, otro de los candidatos a jefe de gobierno, cuando planteaba que en realidad los cajeros automáticos se estaban transformando en monoambientes para las personas en situación de calle. A mí me parece que, sin duda, lo que nos está faltando es un debate respecto a cómo queremos vivir en la ciudad de Buenos Aires, que quienes vienen gestionando la ciudad y sus aliados lo que han hecho durante todos estos años ha sido muchísimo marketing, muchísima superficialidad y cada tanto estas cuestiones disruptivas, ¿no?, en donde tratan de apelar a cuestiones que la verdad nada tienen que ver. El edificio del Ministerio de Desarrollo es un edificio emblemático de nuestra ciudad, lleva la imagen de Evita, y desde ya que no vamos a resolver los problemas, ¿sí?, sociales
enormes que tenemos dinamitando ningún No, pero por ahí, edificio, sí. ¿no? Ni vamos a resolver los problemas habitacionales, ¿sí? Planteando que se transformaron en monoambiente los cajeros automáticos. Sí, por ahí creo que igual dentro del discurso del macrismo y de la derecha en general, un poco lo venimos debatiendo y profundizando, suelen tirar posibilidades mucho más extremistas para corrernos a nosotros mismos en el debate a la hora de empezar a discutir la política, entonces terminamos destinando tiempo a discutir a veces incoherencias directamente. Chicos, tenemos que avanzar. Les quiero decir solamente, cerrar la conversación con una idea. ¿Cómo se hace la gente que está escuchando esto y que comparte lo del acuerdo urbano para sumarse al movimiento, para sumarse a las actividades? ¿Y cómo hacemos lista para que se pueda votar en las próximas pasos? A ver, mañana tenemos una actividad muy importante hablando de la necesidad de recuperar y defender nuestra costanera y el río. Nos juntamos a las 2 de la tarde en el Obelisco y vamos hacia la costanera sur, hacia la reserva ecológica con una bicicleteada, un poco para denunciar las últimas privatizaciones que vienen sucediendo en la costanera. Nos pueden encontrar en nuestras redes, que es el Movimiento Ciudad. Ahí pueden encontrar el acuerdo urbano y pueden encontrar también toda la agenda de actividades que estamos llevando adelante. Y para poder votarnos, la verdad es que tenemos un sistema muy complicado de votación en la Ciudad de Buenos Aires. En esta votación volvimos a modificar el sistema, así que ahora para poder votarnos en las categorías de ciudad, que es donde nos presentamos como un espacio vecinalista, lo que van a tener es que elegir la votación por categorías. Es decir, cuando llegamos a la máquina para la boleta única electrónica, hay que elegir votar por categorías. Aparece primero la categoría a jefe de gobierno, ahí pueden elegir al candidato a jefe de gobierno que más les guste, y luego cuando llegamos a la categoría de legisladores, ahí aparece entonces nuestra lista, que es la lista 72, la sorpresa en la quiniela. Así que ojo, ¡Epa! Opa. ¡Epa! A ver qué pasa, a ver si este movimiento ciudadano logra dar una sorpresa en estas elecciones, aun cuando va a ser muy difícil y cada vez el poder nos pone más obstáculos para que encuentren nuestra boleta. Somos la lista 72, la sorpresa, y nos van a encontrar si votan por categorías a los candidatos de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, nosotros lo vamos a recordar en los programas. Sí, repetinos cómo se pueden contactar, las redes y cómo los pueden buscar. Sí, las redes encontrarlas es bastante fácil, porque en todas las redes tenemos el mismo usuario, que es el MOV de Movimiento Ciudad. Nos puedes buscar en todas las redes. También, tenemos la página web, que es el movimentociudad.com.ar. Y los invitamos, reiteramos la invitación para este domingo a las 14 horas, una bicicleteada en el Obelisco. Perfecto, bueno, bicicleteada ahí, los que quieran transformar la ciudad. Quien quiera ir directo a la reserva puede ir a las 3 de la tarde. Ahí vamos a estar concentrándonos los que venimos con la bici. Perfecto, les agradecemos mucho, no, chicos. Mil gracias, muchísimas gracias. Bueno, y nosotros seguimos nuestro programa. Vamos un poquito a la música y volvemos con Washington Uranga. Tal vez la ausencia, anduve por la querencia, detrás de lo fraternal, allá en el Algarrobal, que al norte me lleva. De chango yo supe andar, descalzo por los caminos, el rumbo de un peregrino, cantando tomé al final, nostalgia de aquel lugar que llevo conmigo. Ahí va queriendo. Está por amanecer, se escuchan cantar las aves y el trío
camino de los zorzales, el viento da su poder, el monte demuestra ser cantor como nadie, el patio recién regado, debajo de la enramada, violines, también guitarras y bombos van a sonar, la fiesta va a comenzar en marca borrada. Allá viene la otrita. Volví para ver el sol que sale de la ribera a bailar una chacarera de nuevo junto al fogón, cantando de corazón debajo de la brea. La luna que alumbra más y el brillo de las estrellas no se encuentra donde quiera, el cielo que han de mirar, yo sé que no hay otro igual como el de mi tierra. Y todo lo que viví a orillas del Pilcomayo, en mi pecho está clavado un tiempo que fui feliz. Yo sé que no ha de morir mi amor por el pago, el patio recién regado, debajo de la enramada, violines, también guitarras y bombos van a sonar, la fiesta va a comenzar en marca borrada. Estábamos escuchando Marca Borrada de cantándola Jorge Rojas. Y bueno, les recordamos las redes y los teléfonos. Si se quieren comunicar con Radio Caput, lo pueden hacer al 1165 16 44 46, 1165 16 44 46. Pueden buscar a la radio en las diferentes redes, Twitter, Instagram, Facebook como Radio Caput. No se olviden de vernos por el YouTube en Radio Caput, creo que es la primera vez que lo digo. Se pueden comunicar al teléfono nuestro del programa al 11 65 82 70 97, 11 65 82 70 97. Nos pueden buscar también en Twitter como Radio Caput. Nos pueden buscar también, además, en las diferentes redes como Soberanes con X, así que ahí nos encontramos. Bueno, y acá volvemos, vamos a conversar ahora con Washington Uranga, lo presentamos, aunque es un tipo reconocido, es periodista de Página 12, es docente, es investigador de comunicación, bueno, está vinculado a los temas de participación, de políticas públicas, de procesos comunicacionales, etcétera. No voy a abundar, pero además de eso es en su rol de periodista ha trabajado y trabaja también muchos temas ligados a la Iglesia Católica, sobre todo, pero queríamos charlar con él la etapa esta que estamos viendo de resoluciones del Papa Francisco bastante importantes y queríamos conocer su análisis en esto. Washington, ¿nos estás escuchando? Perfectamente, no sé cómo me escuchan ustedes. Perfecto, bueno, también acá. Perdoná la demora, Washington, pero estábamos con una entrevista que se nos duró muy interesante sobre la ciudad de Buenos Aires y se nos duró y nos entusiasmamos nosotros también con me parece muy bien. Bueno, Washington, te hago, para entrar directamente en el tema, hubo una cantidad de resoluciones que tomó el Papa respecto a nombramientos cardenales, etcétera, etcétera, pero también en el propio Vaticano, que en un neófito y agnóstico como yo tengo bastante distancia con eso, pero logro por quienes están nombrando o quienes está nombrando el Papa, que tienen una trascendencia no solo en lo coyuntural, sino en una mirada más de cómo va a seguir o cómo sigue los poderes de la Iglesia. ¿Cómo lo interpretás vos, que sos el que sabés de estos temas, por supuesto? Yo creo que lo que está haciendo en este momento Bergoglio, hay que mirarlo desde dos lugares por lo menos. Uno,
es la continuidad de una línea que él trazó desde el mismo día que asumió hace poco más de 10 años. Porque si alguien lo recuerda, tomó una serie de medidas que fueron inmediatas. Decidió, primer viaje se fue a Lampedusa, a encontrarse con los migrantes que quedaban tirados en las playas. Decidió dejar de lado gran parte del protocolo y el ceremonial, yéndose a vivir a casi un hotelito que es Santa Marta, dejando el palacio pontificio, cosa que molestó bastante a Benedicto XVI en vida. Es decir, generó signos. Luego, yo creo que hay que recordar especialmente el encuentro que tuvo con los movimientos sociales en Bolivia el año 2015, en el que lo que hizo fue decir, bueno, ustedes son aquellos en los que yo voy a poner prioridad y quienes me representan. Y esto que está haciendo ahora es mirando para adelante. Porque, tiene 85 años, está enfermo y sabe que el proceso que él empezó a promover con modificaciones en la Iglesia, también con otro protagonismo de la Iglesia Católica en el escenario político internacional, se puede interrumpir. Entonces, ¿qué hace? Hace dos cosas que para mí son importantes. Una es los nombramientos a los que vos te referías, Alejandro, antes, ¿no? Es decir, para hacerlo sencillo, nombra gente del palo, su palo. Claro. O sea, eso es lo que está haciendo. Eso significa, primero, generar un colegio cardenalicio, que es el encargado de elegir eventualmente a su sucesor, con mayoría de cardenales designados por él. Segundo, internacionalizar la curia, esa curia que antes era predominantemente europea y sobre todo italiana, se llenó de negritos. O sea, hay africanos, hay asiáticos y hay muchos latinoamericanos. Que incluso más allá de la mirada específica de cuál es la orientación de cada uno de ellos, lo que tiene cambia la mirada del mundo. Una cosa es mirar el mundo desde Europa y otra cosa es mirarla desde el sur del mundo. Claro. Y la otra cuestión, sería más larga, son cuestiones estructurales en la Iglesia, que podrían complementarse con lo que ha sido su magisterio, ¿no? Pero las cuestiones estructurales en la Iglesia el próximo mes de octubre hay un sínodo. ¿Qué es el sínodo? Bueno, en términos políticos sociales, el sínodo es una gran asamblea, que en el pasado solo integraban los obispos. A partir de la decisión de Bergoglio, el 40% de los que se sienten ahí no serán obispos, la mitad de los no obispos serán mujeres y todos con derecho a voto. Entonces, uno puede decir, bueno, y esto empieza ahora, hay una pausa hasta el año siguiente, hasta el octubre del 2024, y tiene capacidades relativamente definitorias. Está bien, en la Iglesia el Papa define en último caso toda propuesta, pero además abre una agenda nueva. Por ejemplo, hay un jesuita estadounidense que ha sido el animador de la comunidad LGBTI en Estados Unidos, pero también en el mundo. El Papa tenía reservado una cantidad la gente salió de designaciones en los continentes, pero él eligió algunos. Por ejemplo, eligió a este cura para que esté también ahí. Son signos. El nombramiento de Víctor Tucho Fernández, el arzobispo de La Plata, como prefecto de la Congregación por la Doctrina de la Fe, que la Congregación por la Doctrina de la Fe
si uno habla en términos de un gobierno habitual, ¿qué es? Es un ministerio. Es el ministerio que se encarga de la doctrina. Es lo que antes se llamaba el Santo Oficio. Claro. Y lo que el Papa le dice cuando lo nombra es, mirá, que acá hay malos ejemplos, yo no te nombré para eso, te nombro para otra cosa, te nombro para que pienses las cuestiones religiosas y de la fe en relación a esto, a la sociedad, a la relación con... Me parece que esas son las cuestiones. Y después hay otras como decide jugar algunas cartas en lo que tiene que ver con la política en el mundo. La diplomacia vaticana se mueve mucho y para decir algo, bueno, ahora impulsa al cardenal Zuppi, al presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, a una negociación de difícil éxito entre Ucrania y Rusia. Pero también lo ha metido al cardenal Rodríguez Madariaga, un hondureño que es economista, a discutir en el seno de Naciones Unidas sobre la deuda externa. Claro. Y a poner ahí observaciones, cosas que aparecen luego en sus documentos, ¿no? En Laudato Si y en otros documentos. Este es más o menos un panorama. Ahora te hago una pregunta de una pequeñísima reflexión para que vos opines sobre eso, porque a mí me dio siempre la impresión de que Ratzinger era como ante una sociedad que se seculariza, eran los cuadros, el dogma claro, esto, y ante la misma situación Bergoglio es abramos la iglesia, ¿no? Resolvamos esos problemas, vinculémoslo más al lío, no en el sentido de una movilización, sino al lío como sociedad. Esa es la impresión que me dio a mí, dos modelos de cómo enfrentar la situación de secularización distinta, y que ahí, te pregunto también esto, si no se puede anotar la mayor mirada hacia América Latina, hacia los asiáticos y a los africanos también, ¿no? Donde hay otras connotaciones, además de mirar desde el sur, como vos decías, de otra relación a veces con la iglesia, por lo menos en América Latina. ¿Cómo ves esto? No, lo que decís es absolutamente correcto, muy preciso. Él lo denomina así como iglesia en salida y de salida. O sea, es decir, ¿qué significa en salida? Significa eso, significa no me voy a quedar en los templos, esperar que la gente venga, voy a salir a buscar la calle. Y un buen ejemplo de eso, hace una semana, asumió el nuevo arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva. Claramente, un hombre alineado con Bergoglio. Si yo miro la agenda de la primera semana de García Cuerva, él asumió el sábado. El domingo fue a celebrar misa a Ciudad Oculta. El lunes fue a la cárcel de Devoto y estuvo 4 horas hablando con los presos. El martes fue al Hospital Muñiz. El miércoles celebró misa en la estación de trenes de Once, del Sarmiento. Digamos, a ver, no se quedó en la catedral. Sí, tiene un perfil, claramente. Y creo que es eso, y además uno puede verlo también en la trayectoria de García Cuerva. García Cuerva es un obispo joven, que esa es la otra cuestión, joven para los obispos, tiene 55 años, entonces significa que tiene 20 años de gobierno pastoral en la arquidiócesis. Y además sus antecedentes es haber sido cura villero en San Isidro, o sea, en la Villa La Cava, en San Isidro. Digo, todas esas cosas van en el mismo sentido. Ahora, también es cierto que esto no le resulta fácil, que las resistencias adentro y fuera de la iglesia, porque, digamos, más allá de que uno pueda hacer el análisis, y creo que es correcto, que la iglesia católica tiene mucho menos incidencia que antaño en la vida política, social y en el mundo, sigue siendo un interlocutor. Si no, no se hubiese sentado el martes, el cardenal Zuppi no se hubiese podido sentar con Biden para discutir sobre Ucrania y Rusia, digamos. Esto es evidente. Ahora, ciertamente a los poderes en el mundo
no le interesa que el Papa hable de la deuda externa, que hable de los descartados, que hable de los movimientos sociales como protagonistas de la historia, etcétera, etcétera. Digamos, esto claramente les molesta, no les gusta y resisten de la manera que pueden. Claro. Ahora también frente a la situación iglesia como pérdida de poder, que fue perdiendo el poder en este tiempo, también el viraje hacia curas villeros, tercermundistas, tiene también que ver, pienso yo, en la amplitud del campo, ¿no? Porque fue avanzando, por un lado, las iglesias evangélicas, que vienen creciendo un montón, sobre todo dentro de los barrios por ahí más marginales, y la iglesia católica se fue quedando un poco detrás también, en la cantidad de gente que sigue en la religión, o no, también puede ser un hecho estratégico. Sí, creo que también lo es, pero, a ver, me parece que esa es una disputa más amplia que una iglesia o la iglesia católica versus otras iglesias. Uh-huh. Porque si uno mira, por ejemplo, el campo de las iglesias protestantes históricas, también hay un retroceso, pero un retroceso que tiene que ver, hay que mirarlo de cara a la sociedad. De la misma manera que en la sociedad se da la aparición de movimientos de ultraderecha, súper conservadores, lo que ustedes seguramente estaban analizando permanentemente. Esto pasa en el mundo, también en el mundo religioso, en el mundo de la religión. Y yo digo, no se puede mirar el ámbito de lo religioso al margen de lo social y de lo político. Son mundos superpuestos. Y uno encuentra en la sociedad, encuentra emergentes de todas estas miradas. En los sectores conservadores de la sociedad es donde están instalados también gran parte del catolicismo conservador y de los movimientos religiosos, muchos de ellos populares. Debo decir que habrá muchos votantes de Milei que se pongan ahí, digamos, que tienen que ver con esto. ¿Cómo la sociedad, cuáles son las modificaciones de la sociedad? Y lo religioso es un entramado dentro del entramado social y cultural, o sea, no se puede leer aparte. No quiere decir lo que tú decías, que la Iglesia Católica institucionalmente no busca afianzarse en determinados espacios. La pregunta es ¿dónde? ¿Dónde busca afianzarse? Porque, por ejemplo, claramente Bergoglio, Francisco, ha dado pasos muy categóricos contra el Opus Dei. Claro. Lo sacó del juego, por ejemplo, siendo que el Opus Dei fue columna vertebral del papado de Juan Pablo II y el de Benedicto XVI. Claro. Digamos, los dos antecesores. Entonces, digo, la verdad que la Iglesia Católica es una institución, una sociedad dentro de la sociedad con un nivel de complejidad muy alto, también por el tipo de presencia que tiene en el mundo. Y lo que vos decías, Alejandro, sí, claro, América Latina es el espacio más importante, la mayor presencia de la Iglesia Católica en el mundo está en América Latina. Pero, atención con el crecimiento de la Iglesia Católica en África, que es importantísimo, claro. Importantísimo. Y a Bergoglio no se le escapa eso, por eso también su insistencia de acercamiento a África y a China. A China, ¿por qué? Y porque además los jesuitas tienen una larga tradición de presencia en China y también ahí está creciendo la Iglesia Católica. Mira. Te hago una pregunta, ahora te saco del Papa, pero siguiendo los temas de la Iglesia. Hubo un pronunciamiento ligado a la reforma constitucional en Jujuy sobre la necesidad de dar marcha atrás, para decirlo de alguna manera simple. Es un grado de compromiso importante de esa iglesia, ¿no? ¿Cómo lo analizás vos esa postura? Sí, es un grado de compromiso importante. La Iglesia Católica tiene tradicionalmente un equipo que se llama INDEPA, Equipo Nacional de Pastoral Aborigen, que en este momento coordina, entre otros, el obispo de Nuevo Orán, Escocina,
el obispo Escocina, el pronunciamiento es muy claro. El pronunciamiento es adhiere al pedido de inconstitucionalidad de la reforma impulsada por Gerardo Morales. Sí, sí. No tiene mucha vuelta. Hay una cuestión que uno podría decir, pero ¿todos los obispos respaldan esto? No se lo pregunté a cada uno, pero estoy seguro que no. Estoy seguro que no hay unanimidad, porque adentro del episcopado hay todas estas discusiones. Dentro del episcopado también hay quienes están muy molestos con el pontificado de Francisco, o sea, hay obispos que no están de acuerdo. Ahora, a mí me parece muy significativo este pronunciamiento. Pero digo, sumo a eso, ha tenido menos difusión, pero me parece igualmente importante que a ese pronunciamiento también adhirió la FAIE, la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas, que tiene entre sus iglesias importantes en la Argentina la Iglesia Metodista o la Iglesia Luterana o la Iglesia Evangélica del Río de la Plata. Y también adhirió el MED, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos. Me parece que lo que hay es una expresión religiosa que no es solamente católica, que está respaldando a las comunidades y que además está cuestionando la reforma constitucional de Morales. Claro. Sí, además, te digo, más allá ahora de la Iglesia y de este pronunciamiento, sería contradictorio con el Papa, por lo menos los que de la Iglesia Católica adhieren a los postulados de Jorge Bergoglio, que él le tiende la mano a los inmigrantes y acá a una parte de nuestra nación plurinacional lo que se le da es palos y gases y represión. Sería como una enorme contradicción, me parece a mí por lo menos, y que es bueno que se hayan pronunciado las iglesias. Es parte de un debate que no es, yo siempre digo, el debate de Jujuy no es el debate solo de Jujuy. Sí, es el debate del país que viene y del que tenemos y de las injusticias que se hacen con tantos. Es esta cosa de construir un enemigo interno después al cual no tiene derechos, se le puede hacer cualquier cosa. Es como un ciudadano, o ni siquiera ciudadano, una persona de segunda categoría. Y mucho se hace con los pueblos originarios, esto cuando en el fondo es el problema de la propiedad de la tierra y cómo se vamos a utilizar y de las riquezas y del litio y del coltan y de las tierras raras, ¿no? Por eso es muy importante que es un debate que no es cortito, es un debate, una puja que va a ir más largo en Argentina. Sí, pero además yo te digo, en eso, de acuerdo contigo que sería incoherente. En Argentina, nosotros lo sabemos, la agenda sobre los pueblos originarios y digamos, de las naciones, de nuestra condición de plurinacionales, también está absolutamente postergada. O sea, claro, ¿no? Exactamente. Por esa misma razón, por ejemplo, en la Argentina, no tuvo gran repercusión. La Iglesia Católica organizó hace 1 año y medio un sínodo amazónico, donde aparecieron, donde los pueblos originarios aparecieron muy fuertes, los de Brasil, los de Perú, los de Ecuador, los de Colombia. Acá poco y nada miramos eso, ¿no? Poco y nada miramos eso. Es cierto. Y yo creo que ENDEPA es una presencia acá, pero es mucho más importante, por ejemplo, la presencia de la Iglesia de Brasil con las comunidades originarias, incluso en el marco del movimiento de los sin tierra. Claro. Que digamos, el movimiento de los sin tierra es como una especie de lugar de síntesis entre las luchas campesinas y la de los pueblos originarios. Digo, yo sigo pensando, compañero, que nosotros somos demasiado, entre comillas, argentinos para mirar el mundo, es decir, demasiado marcados con nuestra vez, y no miramos a América Latina y no miramos suficientemente lo que pasa en América Latina. Exacto. Y América Latina, es decir, lo que pasa en el mundo es más allá de nuestras fronteras. A veces nos quejamos de los porteños, pero Argentina también le cuesta mirar lo que pasa en el resto del continente, y en el resto del continente hay signos de todo tipo, este es uno para decirlo,
de cuestiones que están ocurriendo y que sería bueno de que nos demos por enterados. Sí, claro. Totalmente de acuerdo. Che, Washington, te agradecemos enormemente, la verdad que muy interesante escucharte siempre y leerte, porque nosotros te leemos ahí cuando haces tus análisis en páginas sobre todo. Bueno, te agradecemos mucho, Washington, y te mando un abrazo en lo personal. Al contrario, un abrazo grande a los dos y bueno, en cualquier momento, cuando ustedes quieran, nos encontramos. Bárbaro, gracias, Che, hasta luego. Bueno, seguimos con la tanda, perdón, me estaba olvidando la tanda. Gracias. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813. Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia, las noticias en tu celular. Noticias. Economía. Flavia Rollón destacó el memorándum de energía con la Unión Europea. La secretaria de Energía de la Nación indicó que potenciará la cooperación en el desarrollo de energías limpias y en la relación comercial en torno del gas natural licuado. El memorándum fue firmado el último lunes en Bruselas por el presidente Alberto Fernández y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en el marco de la tercera cumbre Unión Europea-CELAC. Clima. Grecia afronta la ola de calor más larga de su historia con temperaturas superiores a los 44 grados. En el centro del país se esperan temperaturas de hasta 45, 3 por debajo del récord histórico de 48 grados registrado en el país en 1977 en Elefsina, cerca de Atenas. En la capital, la marca térmica más alta se alcanzó en junio de 2007 con 44,8 grados centígrados. Debido a las temperaturas altas, todos los lugares arqueológicos en Grecia, incluida la célebre Acrópolis de Atenas, estarán cerrados al público durante las horas más calurosas del día hasta el domingo. Fútbol. San Lorenzo y Argentinos se enfrentan en el nuevo gasómetro por la Liga Profesional. El Ciclón, que en la semana se clasificó a los octavos de final de la Copa Sudamericana y se posiciona en el tercer lugar, recibe al Bicho de la Paternal, que tiene 37 unidades y está décimo. El encuentro, válido por la fecha 26, se jugará a partir de las 15:30 en el estadio Pedro Videgain del Ciclón de Boedo, con la televisación de ESPN y el arbitraje de Nicolás Ramírez. Más información en telam.com.ar. Telam Digital. Información en tiempo real. En telam.com.ar. Toda la información que necesitas. ¿Cómo podemos cuidar a nuestras y nuestros jóvenes? Hagamos un acuerdo entre adultos, que las y los jóvenes no se queden en soledad. Estemos cerca para escuchar y acompañar. Que no se queden sin adultos y adultas para conversar. Promovamos encuentros entre pares y prácticas de cuidados. Generemos espacios de escucha e intercambio, sin juzgar. Armemos espacios de encuentro para proponer otras dinámicas de celebración. Ofrezcamos información, escucha atenta y cuidado. Acompañemos a las juventudes. Los cuidados son colectivos. Cedronar. Vuelve Esa Mujer. El cuento de Rodolfo Walsh. En el Complejo Teatral Ítaca. Segunda temporada. Todos los viernes a las 20:30. Entradas por Alternativa Teatral. Radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @Radio Caput, o en Facebook, Radio Caput. Vení al Mercado Morón. Panadería, Frutas y verduras, lácteos, limpieza, carnes y pescados, pastas y almacén. Abierto de lunes a sábados de 9 a 18 y domingos de 9 a 13. Reintegro del 40% de tu compra abonando con cuenta DNI. Mercado Morón. Avenida Perón, ex Gaona 3883. Municipio de Morón, corazón del oeste. En Caput pasan cosas. Yo no quiero llamar periodistas a los sirvientes. No quiero llamar periodistas a los que cobran para destruirnos. Estos que se dicen periodistas y que dicen la verdad pero a medias.
hay que ponerles otro nombre. Yo hablo de los verdaderos periodistas. Hay cantidad de radios como esta que se juegan, que les cuesta, que es un esfuerzo enorme, pero que siguen estando en el aire. Me parece que eso es lo que hay que reivindicar. Radio Caput. Yo hablo de los verdaderos periodistas. Esas cosas. No puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no. Bueno, estamos en el aire nuevamente. Ya saben que si se quieren contactar con nosotros lo pueden hacer al 11 65 16 44 46. Buscan a la radio en las diferentes redes sociales, en Twitter, en Instagram, en Facebook como Radio Caput. Nos pueden seguir por el canal de YouTube en Radio Caput. Y si se quieren comunicar con el teléfono del programa y con la organización, lo pueden hacer al 11 65 82 70 97. 11 65 82 70 97. Nos pueden buscar también en Twitter como Radio Soberanes con X y en las diferentes redes también como Soberanes. Y bueno, si retuitean, nos comparten y todo, también nos dan una manito. Bueno, y ahora estamos volviendo con Horacio Robelli, con nuestra tradicional y siempre presente análisis de economía. ¿Cómo andás, Horacio? Gracias, Alejandro. Saludos a vos y a todos. Che, Horacio, mandémosle un saludo entre los tres, acá con Lucía, a Elba, que hace unos días cumplió año y que lo festeja mañana. Así que le mandamos un beso. Elba, para todo el resto, es un oyente, una compañeraza nuestra de Soberanos, además. Así que le mandamos un beso grande, la queremos mucho a Elba. Bueno, perfecto, me parece muy buena idea la de Elba, pero yo tengo entendido que no va a festejar mañana. Yo creo que festeja el domingo 30. El domingo 30. Pero... Yo casi voy mañana. Bueno, no, iba a decir una mala palabra que no voy a decir. Una mala palabra, no existen las malas palabras. No existen las malas palabras, ¿no? Che, Horacio, bueno, metámonos porque estamos mal de tiempo en Exacto. nuestro programa. Tuvimos un programa genial y va a seguir así. Te quería meter en los temas de estos días, donde hay una delegación argentina del gobierno de la Argentina en Estados Unidos, negociando con el fondo y una presión enorme del fondo reclamando una devaluación por parte o por todo. Bueno, quiero que si podés, para nuestros oyentes, analizarlo. Bueno, perfecto. Mira, el problema que arribamos es que no tenemos un solo dólar para pagar los intereses de julio. En julio hay que pagarle intereses, que incluye al fondo 1.022 millones de dólares, pero en total hay que pagar 2.600 millones de dólares de interés de la deuda externa. 2.600 millones de dólares, una barbaridad. Nosotros no tenemos plata, la prueba está que cuando en junio se le pagó el capital al Fondo Monetario Internacional, hubo que pedir en swap un adelanto transitorio, una especie de adelanto de descubierto en cuenta corriente. A China se le pidió en yuanes, el equivalente a $1 millón de dólares, con lo cual completamos los 2.700 millones de dólares con fondos propios, y esa deuda con China se le pagó el capital del Fondo Monetario Internacional. Ahora en julio no tenemos un solo dólar de libre disponibilidad. Lo que puede recurrir el gobierno es, por un lado, otra vez al swap de China, que esta vez son 2.600 millones de dólares. También Guillermo Michel, que es el que hay 3.000 millones de dólares de exportaciones liquidados que no ingresaron los dólares al país, contra reloj, porque hoy es 22 de julio y el 31 de julio hay que pagar. Contra reloj podría llegar a recuperar una parte de esa plata no liquidada. Pero mucho más dólares no tiene. O sea, la situación es realmente desesperante. Y nos llevaron a esto, la negociación con el Fondo Monetario Internacional, porque el Fondo Monetario Internacional no quiso acordar nunca. O sea, lo que viene haciendo desde junio, cuando no nos pagó el capital que se había acordado por ley, inclusive por ley nacional se había acordado con el Fondo Monetario Internacional, no nos pagaron el capital, tuvimos que pagarlo nosotros, y ahora menos los intereses en julio. La situación es presionada por el Fondo Monetario Internacional, que por supuesto, como bien dijiste vos, lo que pretende es que se evalúe nuestra moneda. Recordemos todos que el tipo de cambio oficial al día de ayer cerró a 281 pesos y el dólar blue está a 530 pesos. Ellos quieren unificar, o sea, quieren que una fuerte devaluación de nuestra moneda, y esto provocaría una fuerte caída del salario. Recordemos que no bien suben cualquier tipo de cambio, cualquier de los dólares, el dólar contado con LIC, el dólar MEP, el dólar blue, el dólar oficial, enseguida repercuten los precios. ¿Me escuchás bien, Alejandro? Decime si me escuchan bien. Se escucha a veces un poquito mal, pero se entiende. Si no se entiende, bueno, te lo digo.
Pero te pido, por favor. Sí. Ando mal con el problema del internet del teléfono. Pero escúchame, lo que estamos diciendo es, enseguida reflejan los precios. El gobierno sabe que si esto reflejan los precios, perdió las elecciones. Y a su vez, el Fondo Monetario Internacional está esperando el 13 de agosto. Para ellos, el día D, para medir realmente si Massa puede ser presidenciable o no, están esperando el 13 de agosto. Por lo tanto, ellos no quieren hacer una jugada que sería favorable a Massa, porque si aceptara el fondo, refinanciarnos el capital, o sea, devolvernos la plata que le pagamos. Nosotros le pagamos 2.700 millones de dólares, devolvernos esa plata y con esa plata pagarle los 2.600 millones de dólares a todos que se debe en julio, con lo cual agosto pasaría la pelota hasta el 31 de agosto y el precio está en la recesión. O sea, hay una presión muy fuerte del Fondo Monetario Internacional para no cumplir con la devolución del capital que le pagamos el 30 de junio de 2.700 millones de dólares. La presión es clara y directa. Sin esa plata nosotros no podemos pagar los 2.600 millones de dólares que vencen el 31 de julio. Hay que recurrir, como te dije, o al swap del China y o a cobrar los 3.000 millones de dólares de exportaciones realizadas y no liquidadas. Este es el estado de situación. Ahora, esto de alguna manera significa que el fondo tiene agarrado al gobierno y al candidato o al principal candidato de Unión por la Patria en una situación difícil, porque si quisieran o si es su intención, podrían generar una situación muy difícil para la Argentina. Como la que hemos vivido. Exactamente. Creo que con todo esto igualmente el fondo está midiendo al candidato. Claro. Si Massa tuviera en las elecciones lo suficiente cantidad de votos como para ser un potencial rival a toda a Juntos por el Cambio, digamos, y después la posibilidad que en un balotaje una Juntos con el Cambio con los votos de Milei, o sea, esta posibilidad existe. Eso es lo que está midiendo el Fondo Monetario Internacional. La situación, por supuesto, dista de ser buena, pero también hubo mucha ingenuidad, para ser suave, en la actitud del gobierno. Nosotros tuvimos un fuerte chupadero comercial. Entonces, si nosotros tomamos el balance comercial del 1 de enero del 2020 hasta el 30 de junio del 2023, tenemos 29.000 millones de dólares de superávit comercial. ¿Dónde están esos 29.000 millones de dólares? Claro. O sea, una parte importante se utilizó para pagar intereses de la deuda externa pública, pero otra parte, mucho más importante, según cifras se calcula en 24.000 millones de dólares, se utilizaron para pagar deuda a las empresas privadas. El faltante que tenemos nosotros deuda, si nosotros no hubiéramos hecho esta ingenuidad, repito, es una palabra suave porque estamos en radio, no fue ingenuidad, fue connivencia, complicidad, el calificativo podemos ponerlo todos, de pagarle la deuda a Techín, de pagarle la deuda a Arcor, de pagarle la deuda a Pampa Energía, Telefónica Argentina. O sea, nosotros de nuestras propias reservas internacionales compraron dólares a 62 pesos en diciembre del 2019 y hasta el día de ayer, porque obviamente el tipo de cambio está subiendo a 278 pesos, se le compraron dólares al Banco Central perdiendo reservas internacionales. 24.000 millones de dólares de reservas internacionales se pagaron por pagar la deuda de empresas privadas. Esto no hubiera correspondido a ellos. Esto lo hizo el kirchnerismo cuando fue gobierno del 2003 al 2000. La acción no lo hizo. Y una consulta, Horacio, y con respecto, digamos, a evaluar la situación menos peor, que es en la que estamos ahora, ¿cuál sería esa situación menos peor? ¿Que el fondo nos devuelva, digamos, lo que nosotros ya le pagamos y poder refinanciar, tomar deuda con China? Digamos, ¿cuál es la mejor situación? Bueno, para el gobierno es la que acaba de decir vos, que el Fondo Monetario Internacional por lo menos te devuelva los 2.700 millones de dólares de capital que pagaste, que no fue el compromiso asumido con ellos. Ellos porque dicen que tuvimos severos incumplimientos en las metas fiscales, monetarias y de aumento de reservas internacionales, no nos dieron el crédito y tuvimos que pagarlo. Uno eso, y otro es llegar, acordate que a mediados de agosto, cuando viajó Massa en mayo a China, ahí se entrevistó con Dilma Rousseff, que es la presidenta del nuevo Banco de Desarrollo de los BRIC, del Banco de Desarrollo de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, y se comprometió a darle un crédito de 5.000 millones de dólares. Ahí tendrías 5.000 millones de dólares, con lo cual entrarías a pagar
que te devuelva el capital del fondo y los 5.000 millones de dólares te permitirían llegar hasta las próximas elecciones nacionales. Claro. Siempre cumpliendo metas, siempre contra el reloj, cumpliendo metas cuando no había necesidad. Vos tenés que hacer este papel de mendigo, de mendigar plata, cuando tuvimos un brutal chuperaje comercial que no tuvo nunca en toda la historia argentina. Nunca se tuvo en 3 años 34.000 millones de dólares de chuperaje comercial como tuvo Alberto Fernández, nunca. Claro. Y sin embargo se dilapidó. ¿Y cuándo se dilapidó? Cuando ve que 24.000 millones de dólares le dieron a las empresas, o sea que las empresas en doble juego. Por un lado le sacaron dólares al Banco Central y por otro lado están presionando para devaluar. ¿Por qué? Porque como ellos tienen los dólares afuera, la única condición es que los traigan es que compren por la mitad lo que vale el doble. Y la Argentina a su vez, como tiene deuda en dólares y recauda en pesos, le resulta cada vez más caro cada dólar. Lo mismo que si vos tuvieras una deuda en dólares y devalúan tu moneda, lo que le pasa a un particular le pasa al Estado. Claro. El Estado recauda en pesos, tiene que comprar pesos, tiene que comprar dólares que en vez de valer 280 pesos va a valer 500. Ahora, Este es el estado de situación a que nos han llevado por ingenuidad, digo, para ser suave. Sí, sí, Pero sí. obviamente hubo connivencia, complicidad, los calificativos que ustedes quieran. Esto era previsible. Acá hay claro incumplimiento de la Carta Orgánica del Banco Central realizado por Miguel Ángel Pese, que es su presidente, y por todo el directorio. Deberían ser juzgados por mal desempeño en la función pública. Y por supuesto, pésimas las decisiones en el Ministerio de Economía y pésimas las decisiones en el mayor poder gubernamental, que es el presidente de la Nación. Malas decisiones administrativas nos llevan a esta situación cuando tuvimos una época de... Nunca en toda la historia argentina tuvimos en 3 años, como fueron 2020, 2021 y 2022, un superávit comercial acumulado de 34.000 millones de dólares. Ahora estamos 4.800 millones de dólares abajo, pero igual te quedan 29.000 millones de dólares. ¿Dónde están? ¿Qué hicieron con eso? Una parte lo explican por el pago de interés y la deuda pública. La otra parte porque le dieron 24.000 millones de dólares a las empresas para que paguen su deuda. Y son los que nos faltan. Los dólares que nos faltan se lo dieron a las empresas alegremente desde diciembre del 2019 hasta ayer. Che, Horacio, te agradecemos. Lo conversamos en el próximo sábado, pero además del Fondo Monetario y de la presión para aprobar al próximo gobierno, sea de Massa, o sea de Larreta o Bullrich, de lo que sea, me parece que el poder mediático y el Círculo Rojo también lo está aprobando. Hay una fuerte presión que yo veo en los medios de comunicación respecto a que no hay acuerdo con el fondo, todo se va a una situación de catástrofe. Y por el otro lado, hoy ya hay en Clarín un artículo de las apuestas sobre el dólar postelectoral, todo generando esa corriente de pensamiento, ¿no?, que me parece que está más allá del candidato que triunfe en las elecciones nacionales, para tenerlo lo más condicionado, lo más subordinado que puedan a esos intereses. Esa es la impresión que tengo de lo que está ocurriendo. Estoy completamente de acuerdo. Medio segundo. Sí. Héctor Mañeto, titular del Grupo Clarín, se endeudó por Telecom, pagó los 500 millones de dólares de la obligación negociable, 500 millones de dólares para comprar su parte en Telecom, comprando dólares a 62 pesos hasta 280, comprando, por uno de los que más le sacó reservas internacionales al Banco Central. El Grupo Techín, Arcor, son los que más le sacaron reservas internacionales al Banco Central, y ahora se ponen como que yo no fui. Bueno, gracias, Horacio, te mandamos acá un beso grande con Lucía. Alejandro, abrazo. Lucía y Alejandro, muchas gracias. Bárbaro, nos vemos el sábado que viene. Bueno, y ahora vamos, una música cortita, volvemos al programa. Hoy se respira viento sur, ese que nace del frío. Horno de barro calienta el sol de los lugares perdidos. Vuelve la calma de todos con la corriente del río. Manto de cielo sobre el tendal, deje tu nombre y el mío. Campo de colores se cubre en tu luz. Deja la lluvia caer, riega los suelos del sur.
nace del frío, horno de barro calienta el sol de los lugares perdidos. Campo de colores se cubre en tu luz, deja la lluvia caer, riega los suelos del sur, moja la nueva cosecha que vendrá. Bueno, ahí estábamos escuchando a Lisandro Aristimuño con Tu Nombre y el Mío. Bueno, les recuerdo los números de teléfono, se pueden contactar con la radio al 11 65 16 44 46, 11 65 16 44 46, nos buscan por las redes sociales, en Twitter, Instagram, Facebook, como Radio Caput, nos están viendo en el YouTube, en Radio Caput, y tenemos el teléfono del programa que es el 11 65 82 70 97. Nos encuentran en Twitter en Radio Soberanes y nos buscan también en la organización como Soberanes con X. Bueno, y ahora vamos a la columna de Lucía y te escuchamos, Lucía. Bueno, hoy me parecía interesante traer para analizar un poco qué pasa con la cultura New Age, que bueno, que es una corriente espiritual que empezó a tomar auge a partir de los 60 y se empezó a expandir por el mundo, donde va tomando de a poquito diferentes concepciones donde la espiritualidad se marca, ¿no? Se quedan enmarcadas dentro del yo, podemos decir. Toma, por ejemplo, la autoayuda y a la forma la forma de espiritualidad es para entenderse y darle una relación con el mundo, ¿no? Toma un pedacito de la autoayuda para tratar de entenderse. ¿Qué pasa con esta cultura? Cosa que yo veo bastante compleja como para poder analizarla en el contexto en el cual estamos. Si bien, obviamente, y hoy justo se dio que veníamos hablando del Papa, ¿no? Pero digo, las religiones empiezan a retroceder, pero ¿qué pasa con el discurso que hay detrás de esta cultura New Age, ¿no? Donde tenés diferentes situaciones que vas viviendo a través de tu vida y la posibilidad de salir tienen que ver solo con una cuestión individual, o muchas veces como el universo te pone en situaciones donde tenés que ir resolviendo vos solo. Bueno, si naciste pobre es porque tenés que atravesar esta situación y cómo la vas a atravesar, y todo el foco está puesto en cómo salir de la situación, aceptando la realidad en la cual estás viviendo, a través de un cambio propio, una necesidad de superarte en diferentes ámbitos espirituales solo a partir de esto, sin fundamento, o no se encuentra demasiado fundamento científico, que digo, puede ser una cuestión de fe. El tema es cuando quieren como colorear, amoldar como si esto sí tuviera una cuestión de fe. Entonces te agarran vulnerable y estás mal, entonces tuviste un cáncer, cosa que he escuchado, y bueno, ¿qué es lo que vos estás reprimiendo y por qué estás teniendo cáncer? Un poco fuerte, pero además es, bueno, ¿qué pasa con esto del linaje, no? Como que se empieza a echar hacia atrás el conflicto del linaje. Entonces atravieso ciertas circunstancias, sobre todo con un discurso bastante machista, podríamos decir, cuando sobre todo la figura de la madre, de la abuela, no está saldada, esta idea de cómo ciertas dolencias que podemos vivir en la actualidad se fundan solo porque vos las tenés que atravesar
para superarte o porque hay familiares que no superaron anticipadamente esa situación, que nos quita un poco del qué es lo que sucede colectivamente, ¿no? Esta cultura que ya, como les digo, viene ampliándose y creciéndose, tomando aparte recortes de o diferentes religiones o diferentes corrientes espirituales, pero pedacitos, ¿no? Tomo un poquito de la homeopatía, tomo un poquito de el budismo, tomo un poquito del catolicismo y voy armando un discurso donde espiritualmente, sí, por ejemplo, no tengo dinero, es porque yo estoy emitiendo una carencia. Digo, bueno, ¿cómo entra el sistema en el cual vivimos en esta lógica, ¿no? Me podría preguntar. Y donde, sobre todo, no creo que haya, la fe no es algo discutible para mí, pero ¿qué pasa cuando van haciendo ese caminito? Y he visto personas muy cercanas incluso que cuando empiezan a recorrer este camino en un momento de mucha vulnerabilidad, se encuentran muchas justificaciones a lo que estamos viviendo con la imposibilidad de generar algún cambio real y concreto en la vida, porque empezás a estar como contenido, ¿no? Como, bueno, estoy atravesando esto porque tengo que aprender de esto. Fantástico, quizás ese aprender no sea solo, quizás ese transitar hay que buscarle otra vuelta para salir de esa situación. Esto sumado a las redes sociales y la inmediatez, ¿no? Como, ¿qué pasa con el minuto que tenemos para ver un video? Suelo jugar un poco con mi hermana, que hablamos mucho de la teoría del ama, vive, ríe, llora, ¿no? Entonces tenemos por un lado desde la fe la cultura New Age, por otro lado que estamos viviendo un ama, vive, ríe, llora. ¿Qué significa? Ama, vive, ríe, llora, digamos, ¿no? ¿Cuál es la profundidad detrás de el ama, vive, ríe, llora en búsqueda de esta felicidad y de ese transitar que no tiene trasfondo? Cuando te pones a pensar, vive, y sí, no sé, nací, estoy respirando, digamos, bien, qué sé yo, transito, estoy viviendo. ¿Qué significa ese vivir, ese amar? Como si hubiera un algo detrás. Digo que por supuesto la emocionalidad contrae un algo detrás, como los diferentes códigos emocionales que uno puede ir atravesando. Pero ¿qué nos están queriendo decir? Digamos, ¿qué te dicen cuando dicen, bueno, sé feliz? Sé feliz. ¿Qué? Bueno, tiene un poquito más de trasfondo. Todo esto también, hay un vaciamiento de contenido, ¿no? De profundidad, de debate, con una sensación muy latente de soledad. De soledad y de la foto en Instagram que nos hace creer que estamos todos felices, que vivimos momentos mágicos, en la búsqueda de... Entonces, por un lado, empiezo mi camino espiritual, sola, donde digo, bueno, toqué fondo, estoy mal económicamente, me separé, o me cagan a palo en mi casa, qué sé yo, no sé. Digo, tenés un montón de... Vos decís, no, esto lo tengo que cambiar espiritualmente, entonces empiezo a proyectar que no, que me tiene que llegar dinero, que mi pareja va a cambiar, porque hay mucho de la mirada de el mundo se transforma según como uno mira. Bueno, perdón, hay bastante sustento científico y de estudio durante años donde somos seres sociales y donde hay un sistema que nos enmarca y nos coloca en esa situación. Y por otro lado, esta desconexión de la que hablamos de la política sin darle respuesta, porque por otro lado, tanto la cultura New Age como las nuevas redes sociales, vivir aquí y ahora, en el momento, sin proyección al futuro, no da respuesta. Entonces terminamos diciendo en su momento, y es una frase que yo suelo entrarle, pero porque en su momento tuvo un contexto que es el amor vence al odio, pero hoy el amor vence al odio en este contexto, en esta sociedad, donde nosotros estamos diciendo ama, vive, ríe, llora, como si fuera
de una profundidad que no tiene, estamos viviendo en el llano, más una cultura donde te alimenta, que vos solo sos el que atrae y vive según lo que vos proyectás o no proyectás en tu vida, estamos complicados. Y estamos complicados cuando nos vamos corriendo del ámbito político y la necesidad de discutir y de debatir qué es lo que estamos atravesando. Se habla de la posmodernidad como la imposibilidad de pensar el futuro y tiene que ver con esto también, ¿no? Con, bueno, quitamos la historia de lado, porque es, bueno, este linaje que no tengo, que no cumple mi mamá, no pudo resolver tal cosa, yo lo voy a cargar en el inconsciente y de esto lo transfiero. Por otro lado, tengo un montón de situaciones que voy viviendo, que como yo no proyecto, no las vivo. Nadie habla del sistema capitalista. Hola, ¿qué tal? Toc, toc, te golpeo la puerta. Digo, no, bueno, entonces vamos quitando la historia por un lado, no hay una proyección a futuro que nos permita modificar. Por otro lado, en palabras de Mark Fisher, que me lo traje acá, él habla del realismo capitalista, en vez de decirle posmodernidad, ¿no? ¿Por qué? Porque dice, bueno, vivimos en la realidad del capitalismo. El realismo capitalista tiene que ver con, bueno, las cosas son así, no se pueden modificar, este sistema es una mierda, pero es el que mejor funciona. De hecho, releyéndolo un poco, me acordaba del discurso en el que Cristina dijo el único sistema que está bien es el sistema capitalista, pues es el único que funciona. ¿En qué momento, digo, se fue ahondando tanto en este discurso que hoy la sensación de soledad, el individualismo acérrimo, la poca capacidad de estudio, la poca capacidad de ir a buscar en lo profundo en la historia para poder modificarla y proyectarnos al futuro hacia una sociedad mejor, más equilibrada, queda en el tintero como nada. ¿Qué le pasa acá sí a quienes se encargan de tener la representatividad política y concreta de poder llevar y de modificar un poquito esta discusión? Mark Fisher le da un poco de respuesta a decir, bueno, discutamos el realismo capitalista con lo real. Lo real, por ejemplo, el realismo capitalista es, vivimos en una sensación como que los recursos o bienes naturales son eternos, ¿no? Que nos van a dejar. Bueno, no, la realidad es que estamos destruyendo la Tierra. Hoy estamos con 25 grados en pleno invierno, ¿no? Digo, bueno, traer lo real hacia la discusión, lo real, la historia, volver a colocarla en un primer lugar, empezar a cuestionarnos que la realidad no se transforma desde el individuo, sino que se transforma y se construye colectivamente. Digo, me parece que por ahí es empezar a profundizar, quizás sacar un poquito el decorado de la política y empezar a discutir la política realmente, y no solamente que nos vuelvan a colocar en este pivoteo de discutir cómo ganamos los votos del centro, y quizás empezar a profundizar en cómo modificamos este sistema, ¿no? Correcto. Muy linda, Chi. Muy bien, bueno. Lucía. Bueno, ahí nos escucharon la columna de Lucía Díaz, nuestra co-conductora acá, que hacemos este desafío del programa. Ahora le vamos a cambiar el tema, aunque no es cambiar el tema, pero... No, es continuar un poco con la profundización, ¿no? Exactamente. De estos temas que venimos trayendo y quitarle la cáscara. Ale, mira, te voy a sacar la frase. No, es muy importante. Nosotros ya le decimos a nuestro invitado, utilizamos una idea que es que hay una cáscara que para poder analizar hay que correrla, porque la cáscara es el ruido que a veces tienen las cosas y no logras penetrar. Sacar la cáscara es tratar de profundizar, así lo entendemos nosotros. Lucía, bueno, vamos a pasar a presentar a Miguel Patiño, que es gestor, hacedor en artes del movimiento, licenciado en composición coreográfica por la UNA. Actualmente es parte del Consejo de Administración del Teatro Cooperativa Perra y es coordinador de varios proyectos como Grupo Cotolengo, Siam y Matungo. Bueno, hoy un poco les vamos contando cómo se va modificando este programa también. La idea es en la última hora
traer un poco en discusión a las artes, en convivencia, en este poder despertar también de conciencia real y cómo construyen las artes pensamiento crítico y cómo podemos ponernos en este debate. Así que vamos a estar trayendo gente al piso, discutiendo un poco de las artes, que es la rama más bella de todas. Bueno, Miguel, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Muchas Buenas gracias tardes, por Miguel. la invitación. Bueno, contento, motivado de estar acá, de tener este espacio para charlar un ratito. Bueno, un poco nos propusimos también abrir ese debate y los espacios de reproducción, de comunicación, de poner sobre la mesa otros debates, ampliar por otros lados. Bueno, estás con te tiro directamente a la pileta, digamos, ¿no? Estás en el grupo Cotolengo y van a estar presentando Activación Cutre. Sí, vamos a estar presentando la segunda y tercera activación los domingos de agosto 20 y 27 a las 7 de la tarde en el Teatro Cooperativa Perra. Bien, ¿y de qué viene? En principio tendría que ponerlos un poco en contexto de qué es Grupo Cotolengo. Dale, Grupo Cotolengo surge un poco de encontrarme en la pregunta hace unos años ya en la universidad por los cuerpos que no llegan a la escena. Uh-huh. Entre ellos, sobre todo los cuerpos con algún tipo en condición de discapacidad, ¿no? Si bien hay un grupo que es el grupo ALMA, que forma parte dentro de la currícula de la universidad, no sé, yo me hacía otras preguntas en relación al cuerpo, en relación al movimiento, y un poco todas esas preguntas las evacué en una primera obra que se llamó Lucia Naná, que es un solo autobiográfico de una bailarina con diversidad funcional, y a partir de ese trabajo empezamos a desarrollar distintas células de investigación y así surgieron otras cuestiones como por ejemplo Activación Cutre. Activación Cutre en concreto es una excusa para hablar de la precariedad y para hablar de cómo abordamos algunas cuestiones en relación al teatro y la danza dentro de la escena. Y sobre todo también hay algo interesante que ya se viene hablando hace varios años, que tiene que ver con los artistas gestores o los artistas que realizan muchas actividades al mismo tiempo. Un poco la invitación a los espectadores a ver Cutre tiene que ver con mostrar este lugar donde me preparo, entro en calor para bailar, pero antes tenés que entender que para que el piso esté limpio lo tengo que hacer yo. Entonces, Claro. te muestro que limpio el piso y después te bailo. Pero digo, esas dos partes forman de algún modo o dan sentido, no sé si dan sentido, sino que refuerzan la precariedad en la que estamos, en la que trabajamos, en la que producimos, en la que construimos, en la que pensamos, de hecho, porque a veces decís, bueno, quiero hacer una escenografía que baje, no sé, de esta forma, y después te das cuenta que solamente tenés alambre. Entonces decís, Claro. bueno, no va a bajar, la voy a colgar y queda ahí. Y que seguramente Entonces, la tengas que atar vos, aparte. Eso sí, eso ya está, eso ya es como, ¿no?, el trasfondo de todo. Entonces es como, si alguien lo va a hacer, lo vas a tener que hacer vos. Bueno, perfecto, eso ya está reentendido. Y es un lugar también muy hostil, porque bueno, trabajás... Es hostil porque tenés que trabajar el doble, porque tenés que aprender cosas que a veces no estás preparado. Por ejemplo, digo, tenés que hacer sonido. Bueno, no sabes sonido y bueno, vas a tener que aprenderlo. A la larga, a la corta, lo mismo pasa con las luces, lo mismo pasa con el espacio, digo, como... Tenés que aprender un montón de cosas que quizás vos te estás formando en coreografía, en composición, en una técnica en particular de la danza o del teatro, y tenés que aprenderlo a los golpes, de hecho. Claro. Y por otro lado, la vuelta económica de esto, porque ahí también hay otra cosa, sobre todo, no tanto para el teatro, que tiene ya su instituto, que tiene un montón de leyes, que tiene subsidios, que tiene... Como que para nosotros que venimos más del movimiento de la danza, no se nos reconoce como trabajadores. Claro. Generalmente pasa mucho que hay una fiesta, che, ¿no venías a bailar esto? Che, no sé qué, hay un evento, ¿no? Te hace una coreografía. Claro, pero ese es mi trabajo, o sea, Claro. ¿no? El tiempo de pensar eso, el tiempo de ensayarlo, el tiempo de juntarnos. Entonces, bueno, ahí digo, es hostil en muchos aspectos. Bien, y dentro de, bueno, es interesante porque digo, dentro de la performance, bueno, Lucia Naná, yo la fui a ver y es
maravillosa y espero que la puedan poner nuevamente en escena, porque es maravillosa la obra realmente. Pero digo, me parece interesante que discutir o profundizar, ¿no? Porque por un lado decidís en algún punto dentro de tu individualidad, bueno, poner sobre la luz varias cuestiones que están ocultas, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con los diferentes cuerpos por un lado? Y por el otro también la precariedad dentro del ámbito artístico, que digo que si bien, y acá tengo que salir a defender a mi gremio, perdón, pero digo que si bien estamos reconocidos en algún punto, hay un nivel de precariedad que también está muy a la vista y donde también nos piden trabajos gratuitos y lo hacemos a pulmón, pero porque creo que las artes están siempre hacia un costado, ¿no? Por un lado reservadas para las élites, digamos quienes pueden acceder, y por el otro no se las reconoce como trabajo, ¿no? Pero vos decidís poner sobre la mesa, bueno, dos situaciones que están completamente en crisis. Una tiene que ver con los diferentes cuerpos, ¿no? Que si bien se viene discutiendo, hablando, nunca se profundiza, siempre se llega como un poquito hasta ahí. Digo, ¿qué camino tuviste que recorrer, por un lado, con esto, con los diferentes cuerpos, y a la hora de agarrar y decir, bueno, realmente hablemos de integración, ¿no? De representar las diferencias, las disidencias en concreto? En principio me tuve que amigar con la idea de que yo no estaba creando obras para el ámbito teatral. Uh-huh. Eso a veces es muy duro para alguien que de repente está queriendo como entrar en el ámbito de lo escénico y de repente saber que no vas a tener el acompañamiento porque vos no estás haciendo lo que vende, lo que llama la atención. Como hay un lugar ahí que es bastante solitario y que tenés que hacer, bueno, mucha fuerza interior como para decir, bueno, voy a poner este proyecto, ¿no? Pese a todo lo voy a hacer. Y ahí se empieza a generar otra cosa que tiene que ver con, bueno, no produzco para la gente del teatro, bueno, entonces de algún modo digo, bueno, ¿a quién le estoy hablando? Le estoy hablando más al pueblo, a la gente, digo, como que ahí ese corrimiento me llevó mucho tiempo como darme cuenta de eso, que yo no estaba produciendo para estar en el ámbito teatral ni escénico, sino para hacer preguntas, para movilizar el pensamiento, para generar como distinto, un estado, ¿no? Un estado de pregunta y de imaginación política también lo pienso. Claro. El otro día estaba pensando, mirando estas entrevistas que se hicieron a Nacho Levis, a que vino Francia Márquez. Bueno, hubo un montón de gente ahí que me parecía interesante escuchar. Y cómo esto, justamente, digo, hay una cosa que tiene que ver con la imaginación, con la creatividad. Y vuelvo a un caso de hace muchos años, ¿no? Pero digo, de algún modo, una referente de los cuerpos disidentes fue Cris Miró. Digo, y entró por lo teatral. Claro. Entonces ahí empezó a cuestionar un poco en la televisión, en los medios. Y así digo, de algún modo es una pena que a las artes no se la reconozcan el poder de generar nuevos sentidos, tanto sociales como culturales. Digo, como ahí realmente hay algo que se pasa muy por alto, y es como si realmente prestáramos atención y reflexionáramos los grandes cambios, movimientos, preguntas que se generaron, bueno, ¿de dónde salen? ¿Dónde están realmente? Ahora, igual frente a esto de las artes y la construcción, ¿no? Cultural y de ideas, digamos, y de lenguaje, digamos, que es lo primero que construye, ¿no? En realidad yo creo que sí se les da un lugar. Digo, existe Hollywood, no podemos decir que no sean artes o que no sea una representación del arte, sino que siempre es la discusión de quién tiene el poder, ¿no? Y claro, cómo haces para romper esa barrera. Digo, ¿tenés alguna manera vos de planificarte y decir, bueno, esta obra que rompe con estereotipos, que discute tal cuestión, ¿cómo hago para instalarla? ¿Qué herramientas vas encontrando o qué ejercicios para tratar de romper esa barrera, ¿no? ¿Cómo lo haces, Miguel? Contanos. Para mí, en principio, es no replicar de nuevo lo que ya está, en principio. Esta cuestión de me instalo 8 temporadas a hacer la obra. Para mí, creo que hay una cosa que es
Activación Cutre se hacía una sola vez. O sea, se montó en 3 encuentros, se hizo una sola vez. Los mismos espectadores dijeron, che, pero como tenemos que verla otra vez, ¿no? Hagan 2 más. Entonces, en función de eso, me parece que hay algo de que se genere comunidad. Esa es otra cosa que también creo que la pandemia afectó muchísimo a lo escénico, a lo teatral, que es la pérdida de los espectadores. Y sobre todo que hay una cosa de la rapidez que está muy presente, o sea, como esta cuestión de, bueno, puedo acceder rápidamente a Netflix, a esto, a las plataformas, a ver un video, y de repente es como, bueno, en el teatro tengo que venir y entrar en un estado, soltar. Apagar el celular. Claro. Entonces, ahí hay un lugar que es interesante para pensar, y que me parece que eso, digo, esa es una de las grandes cosas, me parece, que es como tratar de no repetir, y es como, bueno, si hoy tengo la oportunidad de bailar en el teatro, bailamos en el teatro. Si de repente aparece un posible proyecto, una orquesta de provincia y nos dicen, che, mira, estamos haciendo estos temas. Bueno, quizás no me interesan tanto esos temas, pero digo, bueno, ¿cómo intervengo para generar esa red y de repente tocamos en la plaza? Claro. ¿No? Claro. Digo, me parece que en ese sentido hay que estar más abierto a que puedan suceder nuevas conexiones que se vuelven interesantes, ¿no? Claro. Y estar en una pregunta. Hay una cosa que creo que también pasa en la política, lamentablemente, que es, ¿qué sostiene lo que estoy haciendo? ¿Qué pregunta realmente? Digo, ¿qué valor estoy sosteniendo acá? Porque hay un lugar que esto que ustedes dicen de la cáscara aparece también en el teatro, aparece en la danza, pero bueno, justamente, digo, como hay algo también en lo político ahí que es como, che, esto no tiene ningún sustento. Esto está porque hay operatorias, porque hay medios, porque... Sí, está dado por el establishment. Claro, está dado. Y porque hay otra cosa que es, como dice una de las películas de Almodóvar, cuesta mucho ser auténtica, señora, ¿no? Y eso, hay una realidad concreta en eso. Digo, poder enunciar una verdad, poder discutir lo que ya está viejo. Ahí hay algo de que cuesta, obviamente, la regeneración, pero para mí es necesario pensar, inclusive es necesario pensar romper, claro, ¿no? Romper para poder como reconstruir ahí sobre una nueva plataforma más en conjunto, me parece. Sí, claramente. Sí. Es como, bueno, cómo se ponen las discusiones sobre la mesa, ¿no? Bueno, un poco más en concreto es la importancia en que las artes van construyendo este pensamiento crítico, esta posibilidad de preguntarse o no, digo, y cómo se va sosteniendo, ¿no? Porque digo, hoy tenés la influencer, no porque sea malo, pero digo, si no, la idea, a mí, o por lo menos a mí me gusta mucho la idea del oficio, ¿no? Uno trabaja, es un oficio, se trabaja en las artes. Y mucho. Y mucho, porque además tenemos que trabajar de otras cosas también para sostenerlas. Pero digo, y una vez se dice, bueno, prendés, qué sé yo, YouTube, y de repente, bueno, un influencer, ¿qué influye? Me pregunto, ¿no? Porque a veces quizás el vicio propio de los artistas nos llevan a pensar o a empezar a tratar de socavar más y ver qué quiero decir o qué no quiero decir, o bueno, a ver qué se pregunta el otro y cómo puedo responder, o qué me pasa, me atraviesa, cómo conviven todos los múltiples lenguajes dentro de UNE y en el colectivo que se conforma. Y quizás otro viene y dice, hola, soy influencer, y se maquilla frente a cámara, como que, ¿qué te pasa con eso? A mí yo me cuestiono bastante la realidad en la cual estamos viviendo en este momento. Sí, un poco el otro día escuchando en la charla que tuvo García Lineras, él decía algo de lo político que es como cada vez, o sea, dice, como los movimientos populares tienden a descansar, llegamos a un lugar y estamos ahí, ¿no? Y a veces pasa también en el ámbito del teatro, es como, bueno, generé como cierto kiosquito, esta forma de hacer, esta particularidad, y estoy en esa. Y en realidad es siempre.
En realidad es siempre, porque no tenemos un sustento donde una plataforma fuerte decir, bueno, listo, ya instalé esto y de acá a 20 años, 30 años, esto es un éxito. Digo, eso es algo que realmente tenemos que... O sea, no se llega a ningún lado. No. Y ese es el tema. Voy a decir otra cosa también. En lo político, desde mi perspectiva de hacedor cultural y también como en las artes, en concreto en las artes escénicas, la gente no quiere trabajar, no quiere comprometerse. La gente no quiere trabajar, en general. Esa es mi posición frente a la cosa. La cosa es como viene algo dado. Si es algo copado, lo tomamos, lo abrazamos. Si es algo más o menos, bueno, vamos igual. Si está todo mal, me reniego. ¿Hago algo? No. Pero eso lo están planteando no con el arte, sino en general. En general. En lo político también. Claro. Es como... Es muy notorio. Como que digo, hay algún lugar donde hay que trabajar. Hay que trabajar porque el valor como tal... el trabajo como tal es un valor. O sea, no se llegan a las cosas porque sí. Y sobre todo a mí lo que un poco me asusta es cuando quienes están trabajando por lo colectivo de algún modo lo sueltan. Bueno, esto en algún momento se va a acomodar. No se va a acomodar. Esto hay que acomodarlo. Claro. Y ese lugar de acción siento que está muy endeble. Sobre todo está endeble cuando todo se prende fuego. ¿Sabes qué me haces acordar, Miguel? Nada que ver, a los dos les pregunto porque hasta hace muy poco tuve una revista que se llama La Barraca, ajá, que es un homenaje a García Lorca, al Teatro Universitario de García Lorca. Para nuestros oyentes, García Lorca funda un teatro ambulante con una idea de que el arte es parte de la resistencia del debate cultural y había que lograrlo en los pueblos de España. Por supuesto dio la vida por esas circunstancias, porque era después la guerra civil y todo eso, pero era me acordé, Miguel, por esto que vos decías, hay una cosa de poner en el arte, no de sacar, sino de poner mucho el cuerpo, la cabeza, el corazón en esas cuestiones. Y era un desafío del hacer en aquella época. Claro, yo entiendo, es otra época, no se puede comparar. Claro. No se puede comparar. Pero sí hay algo del compromiso social, lo que vos referías a la política, ahora desde el arte, respecto a lo que planteaba García Lorca y aquel grupito universitario. Ahí hay dos cosas para mí interesantes que lo nombraba Lu recién hace un ratito, que es esto de muchas redes, Claro, hay mucha imagen virtual y poca imagen corporal, claro, en principio, ¿no? Entonces, esa desconexión con nuestro propio cuerpo hace que, como un lugar de, bueno, alguien va tipo... Y eso nos pone en un lugar vulnerable. Algún Mesías va a llegar. Claro. No, sí, como... Sí. Digo, eso, como que hay algo de eso. Y también otra cosa tiene que ver con el fracaso, el miedo a fracasar. Todo el mundo quiere verse liderando, quiere verse bello, quiere verse triunfando, quiere verse conectado con no sé qué cosa. O sea, hay una cosa, como decía Pasolini, hay que educar a las generaciones para el fracaso. Claro. O sea, en el fracaso también hay un aprendizaje. Yo creo que igual el sistema un poco colabora en esa línea, ¿no? Por un lado, en el no querer trabajar por lo que uno quiere hacer, ¿no? Porque el trabajo entendido, bueno, como ponerle el cuerpo, podemos, incluso traducirlo, en ponerle el cuerpo, ¿te gusta la política? ¿Te gusta la militancia? Bueno, conlleva un trabajo, ¿te gustan las artes? Todo conlleva un trabajo y me parece que va hacia ese lugar. El del esfuerzo por lograr, y que también a veces uno frente al esfuerzo no logra. Y esto también es real y concreto y parte de un sistema completamente desigual. Obviamente hay gente que no trabaja, que logra cosas y que seguramente tenga más dinero que nosotros tres acá. O sea... Ahora, ¿no piensan ustedes que tanto en el arte o en cualquiera de las artes, pero también en la vida cotidiana, en esto que ustedes dicen de las redes, que hay un mandato dominante, tenés que estar feliz? Sí, y ser feliz es una medida, una forma. Yo siempre en mi vida cotidiana, cuando hablo de esto, te obligan a subirte a una cinta transportadora donde dice determinadas cuestiones cómo tiene que ser. En ese marco del vagón de la cinta transportadora te podemos ver de derecha a izquierda esto, pero no podés salir de la cinta transportadora. Eso es lo que siento muchas veces que pasa. Entonces hay un mandato, tener placer.
Ahora el mandato hay que tener mucho placer, eso es. Y después eso ligado a que esta cosa de no poner el cuerpo, porque está lo virtual, a esto la metáfora para mí es la cantidad de, ¿cómo se llama? Esos procesos que te hacen más bello, que te dibujan. En realidad, los filtros, va poniendo distancia cada vez mayor con el cuerpo real. Claro, sí. Con la vida real, ¿no es cierto? Es un alejarte. El teatro, la danza, la cosa que está ahí, te acerca al cuerpo. Te lo hace y te lo hace vivenciar real. Sí, y te conmueve. Me parece que en esta obligación del ser feliz me parece que hay varias cuestiones. Por un lado, si bien no se quiere trabajar por lo que uno quiere, te obligan a ser feliz, pero a la vez te sentís un fracasado cuando no sos productivo. Entonces, como que porque a su vez hay un nivel de soledad y de mambo que lo pongo así bien concreto, depresión, ansiedad, suicidios. No es gratuito el sistema en el que estamos viviendo. Y aquello que nos permite detenernos, pensar, ese trabajar mental, ese trabajar emocional, ese contacto con el otro, ahí las artes te rompen, te llegan. Pero ¿qué hacemos cuando nos encontramos con nosotros mismos y con el otro, no? Creo que ahí hay una pregunta. Miguel. No, me quedo pensando en todo esto, como hay algo del fracaso, pienso en el calor que está haciendo hoy, en el calor que está habiendo en algunas partes del mundo, y de algún modo el sistema capitalista está pensado para que la humanidad fracase. Claro. Claramente. Tal cual. Más redes, menos redes, es como, el sol y el calor te va a pegar igual. Claro. O sea, la vida está más allá, ¿no? Un poco de... El capitalismo real, como vos decías recién, el realmente existente es antagónico con la vida. Sí. No solamente de nuestra especie, pero también con nuestra especie. Tal cual. Bueno, estamos a 2 minutitos de finalizar, pero contanos de La Perra, del espacio que tienen, y vamos cerrando. Bien, La Perra hace 15 años que está en el barrio de Villa Crespo, en Dorrego al 800. Comenzó siendo un teatro privado que se llamaba Teatro del Perro. Hace casi 3 años que pasó a ser cooperativa, y este año se decidió cambiar el nombre a Teatro Cooperativa Perra. Un poco dentro del espacio, hay hay un espacio para las disidencias, para las distintas formas sobre todo de las artes del movimiento. Tenemos los viernes populares, que el primer viernes tenemos milonga y el último peña, y en el medio siempre hay jam de contact. Después hay una programación bastante grande que un poco varía entre lo teatral y la danza, y después un montón de clases que también están en relación a esto, entre el teatro y la danza, las distintas versiones y variantes que hay. Bueno, así que en Instagram nos pueden encontrar como Teatro Cop Perra, y ahí van a ver toda la información. Y también les pasamos Grupo Cotolengo, que es ahí donde van a encontrar también sobre las fechas y lo que venimos haciendo en el Instagram, como Grupo Cotolengo. Bien, y si quieren encontrar las entradas para Activación Cutre, en Alternativa Teatral ponen Activación Cutre y ahí van a salir ya las fechas de agosto. Bueno, un gustazo, Miguel. Muchísimas gracias a ustedes. No, gracias, Miguel, por la conversación. Y a nuestros oyentes, apoyen esto, que es parte de la rebeldía que nosotros propagamos. El arte y la cultura también es una forma de resistencia. Exactamente. ¿No? Como siempre decimos